Amén, y es realmente un gran privilegio y bueno, y es también ¿cómo llamarlo? Que no me acuerdo, o sea, aparte de un gran privilegio es también tener ese pensamiento, ese conocimiento de que no estamos haciendo cualquier cosa, de que no es algo cualquiera el poder hablar de parte de Dios. Amén. Entonces, viendo el vídeo de Luis Palau, yo he sentido envidia sana, sinceramente. Y me he preguntado, Señor, ¿y por qué no cumplimos tu palabra? La Gran Comisión. La Gran Comisión es una orden, es imperativo legal, id por todo el mundo. No te dice, ver si quieres o hazlo o no lo hagas. No, hermanos. Cuando el pueblo se unía, cuando el pueblo salía a la batalla, cuando el pueblo, aunque viniese el enemigo siendo en un número superior, en un número enorme, pero cuando el pueblo se unía, cuando había un mismo sentimiento, la victoria era del pueblo porque Jehová Dios estaba con su pueblo. Amén. Y él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue estando con nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Que hemos cambiado nosotros? ¿O que realmente a lo mejor no nos lo hemos tomado tan en serio como debiéramos? ¿Entendéis? Imperativo legal, orden. Te ordeno que vayas, te ordeno que luches, te ordeno que vayas al frente, que no te importe tu vida, que yo estoy a tu lado y lucho por ti. Amén. Luego, cuando venga aquí el evento, veremos a ver cuántos disponen sus vidas para salir. Algo te dice Dios en esta hora y me atrevo. No es que yo no soy profeta ni me gustan cierto tipo de cosas depende qué denominación yo soy pentecostal. Hay muchas cosas del pentecostalismo que no me agradan. ¿En qué sentido? Cuando Dios quiere hablar a una alma, Dios le habla al corazón por medio del Espíritu Santo y no tiene que tirar las sillas para arriba, ni tiene que haber un alboroto enorme, sino que en el silbo apacible allí está Dios hablando a tu vida. Si te habla Dios, escucha y dispón tu corazón. Amén. Y me acuerdo como en la semana pasada entraba en el Sermón del Monte, Pedriño predicaba sobre, en el versículo 13, sobre la sal de la tierra y en el 14 sobre la luz del mundo. Lo digo para empalmar luego con los otros dos versículos, ¿vale? Sobre la sal de la tierra. La sal en el Antiguo Testamento, en el tiempo romano, en el tiempo en el que se movía Jesús, no era cualquier cosa, pero cuidado, no todas las sales eran iguales. La sal marina era la que valía para sazonar, para guardar, para preservar, pero había una sal mineral que solo valía para echar a los caminos para que la hierba no creciera. ¿Qué sal somos nosotros? Nosotros somos la sal marina, la que ha sido extraída, la que ha sido elaborada. Dios ha tenido que venir por el medio de la obra del Espíritu Santo y ha tenido que coger nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestras emociones y transformar eso que no éramos por medio de esa sal de gloria que ha sazonado nuestras vidas y nos ha preservado para vida eterna. Amén. Y luego nos habla de la luz. Nos está hablando del carácter del cristiano cuando nos habla de la sal y de la luz y nos dice que somos luz y que una luz no se esconde, que una luz se pone en lo alto en el candelero, no se mete debajo de la luz. ¿Qué es lo que dice? Que vuestra luz alumbre, hermano, que para que la gente conozca a nuestro Cristo, aquel que te enamoró, aquel que te cautivó, aquel que te llamó. Tienes que dejar que esa luz resplandezca en tu vida y sea un faro para aquellos que navegan en este mundo de perdición sin un rumbo, sin un control. Amén. Tienes que dejar que Dios sea el que gobierne tu vida. Amén. Y vamos, como yo ya entrando en el versículo que voy a predicaré más, pero es Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Dios les da la información, se dirige al pueblo y dice: ¿pero qué creéis? Que voy a anular el mandato. La ley que era santa, que era una ley santa dada por Dios, y era una ley que no era cualquier cosa. Lo que pasa es que se había muerto nuestra enemiga por causa de que era imposible cumplirla. Y ahora yo hago así, y Jesús dice: he venido para cumplirla. Y yo me voy a Deuteronomio 29:29. Donde el profeta, el dador de la ley,
habla al pueblo también y le habla unas palabras y le dices: las cosas secretas o ocultas pertenecen a Jehová. Dice: mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos, para que pongáis por obra las palabras del dicho de este libro, de la ley. Amén. Luego te está diciendo, y Jesús viene: yo he venido a cumplirla. Y Moisés te dice: tenéis que cumplir las palabras de este libro de la ley. Amén. Luego hago una metáfora entre sal y luz, entre qué es sal, la ley, qué es luz, la gracia. Yo creo que es un complemento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Por eso tiene que venir y hablar y decir, no, que no pasará ni una sola tilde. Dice Jesús hablando y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para cumplirla, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir abrogar? Abrogar es un término que se refiere a la abolición, revocación, anulación de una ley, un código o un reglamento o un precepto. Pero Jesús le da la información, porque es el Dios de la información. Le dice que no he venido para eso. Que he venido y he ofrecido mi vida. Yo soy el sacrificio perfecto. Yo soy el Cordero Pascual. Yo soy alguien que no puede fallar. Yo soy el único que puede cumplir la ley, porque en mí están todos los requisitos. Aleluya. Y habla así. Hasta aquí Jesús habló del carácter del cristiano, de cómo debía de actuar, de los frutos de las buenas obras, que las buenas obras son obras de obediencia. Los frutos consisten en conformarse a la ley moral de Dios y dejar que la justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. Amén. O sea, nuestra justicia, nuestras obras tienen que ser superiores, no tienen que ser como la de los escribas y fariseos. Entonces Dios habla así, le habla de esa manera, ¿ves? Y vemos como eso, como Dios de continuo está hablando al carácter del cristiano, al carácter del Hijo, del que ha sido, del que ha nacido de nuevo, del que ha sido comprado. Dice: porque es que fuimos comprados a precio de sangre, es que estábamos en venta, agora estábamos en venta, agora es el mercado en griego, y estábamos en venta, y vino el diablo y compró nuestras vidas, amén, y nos subyugó y nos esclavizó para que no pudiéramos hacer la obra que Dios tenía prevista para nuestras vidas, amén. Pero luego ha venido Dios y ha dicho: no, y ha ofrecido su vida, y ha sido ese Cordero Pascual. Es que ha cumplido la ley. No es cualquier cosa. Cristo estaba indicando que Él era. Seguimos en Mateo 17, 5 y 17. Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió la ley moral, el mantenerse perfecto. Él cumplió la ley de la ceremonia, cumplió la ley judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. ¡Oh, santo! Amén. Luego no se le podía atacar. El enemigo no podía buscar ninguna brecha ni ningún lugar donde decirle: no, tú aquí no has llegado, tú no lo has hecho. No puede ser. Pero es que Dios es el único que la podía cumplir, y la cumplió de esa manera, cumpliendo todo, siendo alguien necesario. Por eso Dios tiene que, es verdad que viene el Señor y derrama, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Luego la gracia y la fe o la ley y la gracia confluyen en el sentido de que la ley, que es un precepto, que es un mandato, que decía: haz esto y vivirás, la gracia te dice: todo está hecho. Amén. Luego, claro, había algo que yo tenía que hacer dentro de la gracia. En la ley no podía hacerlo, porque solamente con que quebrantara un mandamiento ya era culpable de todos. Pero la gracia no es así. La gracia me dice: tranquilo, que yo he ocupado tu lugar en la cruz. Aleluya. Y vemos que vuelve a hablar el Señor Jesús en el versículo 18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se refería, su referencia fue solo no a la ley simplemente, sino a la ley y a los profetas. Amén. O sea, él hace alusión a la ley y a los profetas.
Él dice, todo se tiene que cumplir. Hay establecido un tiempo, hay establecido unas normas, hay establecido un pacto de Dios con el hombre, pero todo tiene que establecer, todo tiene que cumplirse. Aleluya. Y vemos como ahí Dios nos va dando información, nos va dando la información. Él dice que no ha venido a abolirla, que no ha venido a subyugarla, que no ha venido a tirarla, que no ha venido a sacarla, no, sino que ha venido a cumplirla. Y por medio de ese cumplimiento usted y yo estamos hoy aquí. Amén. Porque es así, es el amor de Dios en acción, es ese amor, o sea, haga lo que haga, ágape, incondicional. Es ese amor que me sostiene, que me mantiene, que me da vida, me aviva, me da vida. Amén. Y luego Dios tiene que obrar y actuar de esa manera. Y dice, el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o anulación del Antiguo, sino como un cumplimiento y explicación de este. Los requisitos ceremoniales de la ley cumplidos en Cristo. Amén. Lo leo más despacito. El Nuevo Testamento debe de ser visto como un reemplazo o anulación del Antiguo Testamento, sino como un cumplimiento o una explicación de este. Los requisitos ceremoniales de la ley cumplidos en Cristo. Luego volvemos, es Cristo ha cumplido con su vida, ha cumplido en la cruz, ha cumplido con su derramamiento de sangre, ha cumplido con su obediencia. Amén. Luego Él tiene que actuar de esa manera, tiene que vivir de esa. Dice, no imaginen ni por un momento que he venido a anularla, a la ley de los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento o cualquiera de sus partes. Él no venía, Él venía a obedecer. Él sabía que es verdad que la ley, aún siendo santa, se había vuelto nuestra enemiga. No nuestra enemiga como gentiles o cristianos en aquel tiempo, sino como en el pueblo de Dios, los hebreos, los israelitas. Amén. Intentaban, querían, pero no podían, porque cuando quebrantaban uno ya lo habían quebrantado todos. Amén. Pero está nuestro Dios que dice, ¿cuántas veces caerá el justo y Dios lo levantará? ¿Cuántas veces Dios perdona mi vida y tu vida, aún sabiendo que caemos? Porque dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra hacia el mal? Es verdad que a veces nos esforzamos, y es verdad que a veces andamos y cargamos con cargas que no son pesadas, pero que ahí está Dios de vos. Ahí está Dios en todo tiempo, que no se olvida de usted ni de mí, y que sabe cuál es mi necesidad, que sabe cuál es el propósito que tiene para mi vida. Y le digo algo, no hay nada que barra o rompa o borre el propósito de Dios para tu vida, Pedriño, para su vida, hermano, para tu vida, Marlon, para mi vida. Oh, lo que Dios quiere para mí no se lo va a dar a otro. Aleluya. Y vemos cómo está ahí de continuo, ¿no? Y en Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas el que quiera que los hagan y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. O sea, cuando cumples bien y cumples, y en la obediencia de Dios, en el reino de los cielos podrás ser llamado grande. Pero cuando te haces así, cuando te relajas, porque hay veces que nos olvidamos, o que nos relajamos, o que creemos, o que pensamos, y tenemos que hacer, porque Dios nos ha mandado. Mire usted, yo muchas veces, saben ustedes que yo entro a prisiones, muchas veces me cuesta una barbaridad, lo digo de verdad, 80 kilómetros. Salgo de mi casa a las 2 y llego a las 9 y pico. Pero para mí luego es un regocijo cuando voy entrando a los módulos y voy viendo a los internos, y en unos 7, en unos 5, en otro 8, en otro 1, y les vas predicando la palabra y van oyendo, y ves como algunos se quebrantan y ven como otros se levantan y dicen quiero aceptar a Jesucristo, y ves como la obra sigue, como la obra se levanta, como el Espíritu obra y como estamos en victoria. Amén, porque el pueblo de Dios, la iglesia, no está en derrota, la iglesia está en victoria. Esa es la realidad. No importa mi caída, no importa mi debilidad, Dios me levantará. Y cuando el enemigo diga no vale, no sirve, ha fracasado, es un don nadie, vendrá Dios y dirá no, yo estoy con Él es mi siervo, Él ha creído en mi palabra y se ha negado. Qué importante es negarnos, qué importante es entender
el propósito. No hay impunidad para creyentes que desobedecen, desacreditan o menosprecian la ley de Dios. No hay impunidad para ese creyente que desobedece y menosprecia la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, no es verdaderamente no es para nosotros porque Cristo la ha cumplido, pero cuando desobedecemos a la ley de Dios, estamos desobedeciendo al sacrificio y a la orden de Dios. Amén. Luego hay que entender y saber. Y dice, no habrá impunidad. Dice, Jesús no se refiere a la pérdida de la salvación de los ciudadanos del reino que deben respetar la ley de Dios. Por tanto, en su vida como en su enseñanza practica la fidelidad. Amén. Y hay aquí que no lo voy a leer, Jeremías 31:3, que nos da la referencia al versículo de eso. Es que tú no puedes ser. No puede ser que creas que todo vale, que todo sirve, que todo. Obedece, sé fiel, niégate, trabaja. Mire usted, Dios no quiere a los perezosos. Es una realidad. Dios no quiere a los perezosos. Dios quiere a gente dispuesta, a gente que se niega, a gente que obedece, a gente que no mira hacia atrás, sino que pone la mano en el arado y es fiel. Y cuando hay un problema en la iglesia y puede ser útil, se ofrece útil, bueno, provechoso. Entendamos. No juguemos a ser religiosos. No juguemos a venir a la iglesia y decir, ya está. Ofrece tu vida. Ofrece tu vida para el servicio en la iglesia. Es que claro, yo quería predicar, pero Carlos no me deja. ¿Pero qué predicar? ¿Qué me salva, José Luis, la predicación? ¿Qué me salva? ¿El ir a la cárcel? ¿Qué me salva? ¿El ir a iglesias que me invitan mis hermanos? Que me salva la fidelidad, la santidad y la obediencia a Dios. No importa el lugar que ocupe. Que es Dios el que te capacite, el que te llama y el que te pone en un lugar. Que a lo mejor le preguntamos a Manel, ¿tú pensabas en esto? Y él dice, no, en la vida hubiese pensado. O le preguntamos a Eliber, o le preguntamos a Alex, ¿tú sabías que ibas? No, yo no lo sabía. ¿Querías? No lo sé, pero sé que Dios me llevó ahí. Amén. Luego Dios se mueve de esa manera, ¿vale? Dios se mueve con ese corazón, con ese sentimiento que es el que nos empuja, ¿vale? Por eso en Mateo, en el 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mi justicia. ¿Pero qué justicia puedo tener yo si no es la obediencia y la santidad? Si no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y tantos años y tantas lágrimas derramadas y muchos años, no voy a decir números, no vale, muchos años, era joven, ahí predicando y sirviendo y obedeciendo, fallando, cayendo, no llegando. ¿Pero qué pasa? Que es el amor de Dios y la misericordia. Por eso dice que si no fueren mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No me dice tienes que ser perfectos, aunque dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Hay un versículo, es verdad, pero que no me exige lo que no puedo dar, que Dios me pide lo que tengo, lo que hay en mí, en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que tengo que yo le puedo dar, que no te va a pedir más. Que es que bueno, es que hoy no voy a la iglesia porque es el cumpleaños de mi tía la Kika. Hermanos, vamos a dejar ya jugar de ser religiosos. Vamos a empezar a darle la gloria a Dios. La justicia de los escribas y de los fariseos era solo exterior. Guardaban muchos preceptos, oraban, alababan, ayunaban, leían, asistían a los cultos, pero no había un sentimiento interno, no habían nacido de nuevo, no conocían al maestro. Por eso era esa justicia, lo vuelvo a leer, la justicia de los escribas y de los fariseos era solo exterior, de fuera. Me pongo un traje, me pongo una corbata, un buen zapato
Y me voy a la boda que me han invitado ahora, qué bien, ¿no? Y dice, madre mía, qué bien, ¿no? Estuve en una iglesia no hace mucho y habían dos niñas jovencitas, lo digo porque viene al caso, ¿no? Habían dos niñas jovencitas, muy guapas, y le digo, esa iglesia es gitana, voy a toda la iglesia, me invitan a que son gitanas y no gitanas. Y le digo, me vuelvo y le digo a los padres, digo, con mucho respeto y mucha educación, les voy a hablar a sus hijas. Y le digo, escúchame, no te fijes en el exterior, no te fijes en las apariencias. Busca un hombre santo, alguien que lo ve en la iglesia quebrantado, alguien que vea que cuando viene, que cuando se abre la iglesia lo ves que está ahí de rodillas y lo ves que está buscando. No busques a uno que dice, madre mía, pero si es que es un marqués, mira qué guapo es. Ese te puede llevar a llorar toda la vida en tu casa. Busca a alguien que conozca a Dios. Relaciónate con aquellos que viven cerca de Dios, con aquellos que se niegan a sí mismos y le dan el lugar y el corazón a Dios. Por eso dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué quiere decir? Que lo del monte de la bienaventuranza, no, todo lo que hemos estado predicando, no ya. Claro que sí. Todo entra ahí. Yo he dicho los versículos. Todo entra, en el carácter, en la forma. Y Dios dice, tú eres sal, no eres cualquiera. Y Dios dice, tú eres luz. No te metas en cualquier sitio. ¿Cuántas veces andamos, vamos y entramos y salimos a lugares que no nos conviene? Y dejamos que esa sal que Dios ha dicho que somos, que es ese condimento que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, no dejamos que fluya y que sea de bendición para los otros. Es verdad, y apagamos esa luz y la metemos debajo del almud en vez de ponerla en el candelero. No nos ha llamado Dios para eso, hermanos. No. Nos ha llamado para ser transparente, no como los escribas y los fariseos. Nos ha llamado sabiendo que no llegamos, que somos débiles. No ha buscado a supercristianos. No ha buscado a superhombres. No. Ha buscado a hombres débiles, a hombres que él sabía que caerían, que fallarían, pero a hombres que sabía que le obedecerían, aún heridos, aún tirados, aún fracasados, sabían que a la hora de la verdad ellos le seguirían. Aleluya. Luego, iglesia, no mires a cualquiera. No. Mira a un hombre santo. Dice, maldito el hombre que puso su mirada en el hombre. Dice, pero por lo demás, sed imitadores de mí. O sea, me dices que no mira al hombre, maldito, pero que yo te imite a ti. O sea, te mire a ti. ¿Por qué? Porque a cualquiera no podemos imitar, Manel. A cualquiera no podemos mirar. Hay que mirar en un hombre santo. Hay que mirar a una mujer santa. Hay que mirar a aquellos que caminan y se niegan y que reconocen que no llegan, que no dan la talla, pero que hay un Dios de justicia que es grande, fiel y poderoso, que es el que nos capacita y el que nos da el lugar que merecemos. No te dará otro, pero sí el que te mereces, no te lo quitará. Por eso los escribas y fariseos eran lo que eran. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y luego Pedreño me dio unos 6 temas sobre, pues eso, sobre Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús, y vemos, como oísteis que fue dicho en los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo voy a rematar por encima. Jesús y la ira. Jesús no estaba esperando los términos de la ley para el contrario, por el contrario, él estaba corrigiendo lo que ellos habían oído decir de la ley, ¿vale? O sea, él los estaba corrigiendo. Por eso, Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Jesús no estaba alterando los términos de la ley. Por el contrario, él estaba corrigiendo lo que ellos habían oído decir de la ley. Oye, estaban confundidos. Y Jesús tiene que venir y darles esa información y decirle, no quiero. O sea, no quiero decir, no habéis llegado, no habéis dado la talla, no os enteráis, no sabéis nada, no. Sino que les da la información. Como siempre digo, nuestro Dios es un Dios de información. Aleluya. Y los tiene que corregir, les tiene que hablar. Y en Mateo 5:27 dice, oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que si cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en el corazón. Hermano, ¿en qué sentido? En el sentimiento interior. En el sentimiento interior. Claro que podemos mirar a una mujer guapa. ¿Quién ha dicho que no? Yo no voy a mirar a un hombre guapo y voy a decir, madre mía, qué guapo está ese hombre. No, es que es así. Me vino una vez un hombre, un muchacho, me dijo, oye, ¿es malo mirar a una mujer guapa? Digo, lo que es malo es mirar a un hombre guapo y decir que bueno está. Digo, eso sí es malo. Claro, ¿cómo va a ser malo? Ahora, una cosa es mirarla y decir que guapa y otra cosa es codiciarla o desearla. Cuidado, ahí viene el problema. Amén. Luego, Dios es fiel y Él en todo tiempo y en todo momento obra de la manera que necesitamos. Porque Él no muta, no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y a lo mejor, y hay algo que me encanta de Él, porque Él no vive en el tiempo, está fuera del tiempo y está en el tiempo presente, en el pasado y en el futuro. ¿Vale? Y Él sabe de qué estamos fartos, qué haremos, qué no haremos, dónde caeremos, dónde tropezaremos. Por eso Dios provee todo lo que es necesario en cada tiempo, en cada momento y en cada lugar. Os digo algo. Siéntete dichoso de estar congregándote en esta iglesia. Te lo digo, os lo digo de verdad. Hay una doctrina santa, hay una doctrina limpia. Os lo digo porque por desgracia, no por suerte, me he tenido que ir. No me han echado nunca de ninguna iglesia, nunca. Pero me he tenido que ir de unas cuantas. Por cosas raras. ¿Me entendéis, verdad? Ora por tu iglesia. Santifícate por tu iglesia, porque cuando ores por tu iglesia y te santificarás por ti, por tu casa. Entendemos, ¿verdad? Cuando doy gracias por mi casa. Amén. Y vemos cómo Dios eso. Pues dice, yo te digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Pero fue por codiciarla, no por mirarla. Aleluya. Dice, yo digo que el que repudia a su mujer y a no ser por causa de fornicación hace de ella adulterio, y el que se casa con ella, con la repudiada, también comete adulterio. Ah, no, es que he quedado libre, ¿no? Ya no, ya ahora puedo hacer lo que quiera, porque claro, como... Y hay algunos que en su interior, en su corazón, están deseando un mal. ¿Cuál es el mal? A ver si se casa y yo me puedo casar también. O sea, le están deseando a ver si se condena a ella y yo quedo libre y me puedo casar. ¿Entendéis? Vamos a jugar a ser cristianos, no a ser religiosos. ¿Me entendéis cómo lo digo, no? Vamos a ser cristianos. La religión que sea la que cubra tu vida, la que te empape, es verdad, pero sé cristiano. No dejes que la religión contamine tu sentimiento, tu entendimiento y tus emociones. Sé obediente y fiel a la palabra que Dios tiene y te ha predicado y te ha dicho. Porque en los años que llevas, ¿cuántos mensajes has escuchado? Mira, yo hubo un tiempo, muchos años, 10 o 12 o 14 años, estábamos en Filadelfia y teníamos 9 cultos a la semana. Ay, si son 7 días, 9 cultos a la semana. Como lo oís, hermano. 9 cultos a la semana, uno cada día y 2 oraciones en la semana por la noche. ¿Y éramos más cristianos? Sí, me parece que de aquella época quedan 15 o 20. Y habían 500 en la iglesia. Guarda tu corazón, busca a Dios y conságrate. Que Dios os bendiga. Hasta aquí la palabra.